Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Anoder, Aprende Inglés. Soy Daniel Marrón, filólogo de inglés, y vamos a practicar con las preposiciones en, on, at para hablar de tiempo. Vamos a ver cómo podemos decir en inglés por la mañana, el sábado, en 1990, el 28 de enero, a las 3, al mediodía, el Día de la Madre, en primavera, a la hora de cenar, en Navidad, los lunes, a las 4 de la tarde, en mi cumpleaños, and so on. Y lo mejor de todo es que lo vamos a ver en 5 segundos, ni más ni menos, 5 segundos, y lo vais a entender todos, sin excepción, y vais a poder usarlo en el momento. Lo dicho, 5 segundos. En, por, en, el, los, on, a, al, at. ¡Tarán! ¡Listo! ¡Acabado! ¡Finiquitado! ¡Se finí! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Es así de fácil. En primavera, en. A las 3, at. Por la mañana, en. El Día de la Madre, on. Al mediodía, at. Los lunes, on. No tiene pérdida. Si no fuera por las excepciones. Siempre tiene que haber excepciones. Pero no pasa nada, porque si ahora mismo te dice 100 ejemplos al azar, acertarías alrededor del 90% solo con lo que te acabo de decir. Not too shabby. Vamos a practicar un poco y después vemos excepciones. Te voy a dar 30 ejemplos en español y tienes que traducirlo al inglés lo más rápido que puedas y a ser posible en voz alta. No te preocupes si no sabes traducir algo, lo importante en este ejercicio es en, on, at. Ese es el objetivo. Lo vamos a hacer en 3 velocidades. Primero despacio. Tienes 1 segundo y medio para contestar. Después velocidad media. Mismos ejemplos, distinto orden, 1 segundo para contestar. Y por último rápido. Mismos ejemplos, distinto orden, medio segundo para contestar. Recuerda, muy importante, intenta practicar lo máximo posible en voz alta. Vas a oír el ejemplo en español, después una pausa para contestar y después la respuesta en inglés. Dejo en la descripción el momento exacto en el que empieza cada velocidad por si quieres ir a alguna dificultad en concreto o por si quieres repetir alguna para seguir practicando. ¡Al lío! En 1990. In 1990. A las 8:35. At 8:35. Al atardecer. At sunset. El día de Navidad. On Christmas Day. En abril. In April. En el siglo XX. In the 20th century. El día del trabajador. On Labor Day. A las 12:10. At 12:10. En 9 siglos. In 9 centuries. El lunes. On Monday. En 2 minutos. In 2 minutes. En la década de los 40. In the 40s. El 30 de noviembre. On November 30th. A medianoche. At midnight. Por la tarde. In the afternoon. A las 10. At 10 o'clock. En 1776. In 1776. El Día de la Madre. On Mother's Day. El 24 de septiembre. On September 24th. En el siglo XVI. In the 16th century. A las 2 menos 5. At 1:55. El martes. On Tuesday. En octubre. In October. A la hora de la comida. At lunch. En la década de los 50. In the 50s. En mayo. In May. A las 6. At 6 o'clock. Por la mañana. In the morning. En 6 meses. In 6 months. El Día de Acción de Gracias. On Thanksgiving Day. En la década de los 50. In the 50s. El día de Navidad. On Christmas Day. En 1776. In 1776. En 1990. In 1990. En 6 meses. In 6 months. A las 6. At 6 o'clock. Al atardecer. At sunset. El Día de la Madre. On Mother's Day.
por la tarde, in the afternoon, el día de Acción de Gracias, on Thanksgiving Day, el martes, on Tuesday, por la mañana, in the morning, en 2 minutos, in 2 minutes, en abril, in April, el 24 de septiembre, on September 24th, en el siglo XVI, in the 16th century, en el siglo XX, in the 20th century, el lunes, on Monday, en mayo, in May, a medianoche, at midnight, a las 12:10, at 12:10, en 9 siglos, in 9 centuries, el 30 de noviembre, on November 30th, a la hora de la comida, at lunch, a las 10, at 10 o'clock, a las 8:35, at 8:35, en la década de los 40, in the 40s, en octubre, in October, a las 2 menos 5, at 1:55, el Día del Trabajador, on Labor Day. A las 2 menos 5, at 1:55, en la década de los 50, in the 50s, el 24 de septiembre, on September 24th, en 2 minutos, in 2 minutes, en 1990, in 1990, a las 6, at 6 o'clock, el día de Navidad, on Christmas Day, a la hora de la comida, at lunch, en abril, in April, en el siglo XX, in the 20th century, el lunes, on Monday, a las 8:35, at 8:35, a medianoche, at midnight, en mayo, in May, a las 12:10, at 12:10, el martes, on Tuesday, el Día de la Madre, on Mother's Day, en 9 siglos, in 9 centuries, en 6 meses, in 6 months, al atardecer, at sunset, el Día de Acción de Gracias, on Thanksgiving Day, en octubre, in October, en el siglo XVI, in the 16th century, por la mañana, in the morning, a las 10, at 10 o'clock, el Día del Trabajador, on Labor Day, en la década de los 40, in the 40s, el 30 de noviembre, on November 30th, en 1776, in 1776, por la tarde, in the afternoon. ¿Qué tal ha salido? ¿Has podido ir rápido? Si no has podido seguir el ritmo en algún punto, vuelve atrás e inténtalo de nuevo una y otra vez hasta que salga rápido. Y ahora vamos con las excepciones. Usamos en cuando decimos de la mañana, de la tarde, de la noche, después de una hora, a las 3 de la tarde. Usamos on cuando decimos en o de vacaciones, en mi aniversario, en mi cumpleaños, en un descanso, en Halloween, en el Black Friday y en el fin de semana en inglés americano. Usamos at cuando decimos en Navidad, en Pascua, en Hanukkah, en el desayuno, en la comida, en la cena, por la noche, cuando nos referimos a por la noche tarde, y en el fin de semana en inglés británico. Bien, pues ahora toca practicar otra vez, incluyendo esta vez excepciones, 30 ejemplos diferentes a los anteriores, 3 velocidades, distinto orden para cada velocidad. Pero antes de empezar te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a dar un consejo muy importante de cuando no podemos usar las preposiciones in, on, at. Es un error muy común y puede que incluso tú estés cometiendo este error. Ahora sí, a practicar más. En primavera. In spring. Por la noche, tarde. At night. En 5 semanas. In 5 weeks. En febrero. In February. Los domingos. On Sundays. En o de vacaciones. On vacation. El 28 de octubre. On October 28th. A las 8. At 8 o'clock. En el fin de semana americano. On the weekend. En la década de los 70.
in the 70s, el 22 de abril. On April 22nd, al amanecer. At sunrise, en mi cumpleaños. On my birthday, en 1814. In 1814, en Navidad. At Christmas, a las 7:30 de la mañana. At 7:30 in the morning, a las 6:05. At 6:05, en invierno. In winter, el viernes. On Friday, en el siglo XXI. In the 21st century, en mi aniversario. On my anniversary, a las 3 de la tarde. At 3 in the afternoon, en julio. In July, el 21 de junio. On June 21st, en 8 décadas. In 8 decades, en el desayuno. At breakfast, el Día del Padre. On Father's Day, en Pascua. At Easter, en el Black Friday. On Black Friday, a la hora de la cena. At dinner. En julio. In July. En Pascua. At Easter, el Día del Padre. On Father's Day, en 8 décadas. In 8 decades, en la década de los 70. In the 70s, en o de vacaciones. On vacation, por la noche, tarde. At night, en el desayuno. At breakfast, los domingos. On Sundays, a la hora de la cena. At dinner, el 22 de abril. On April 22nd, el 28 de octubre. On October 28th, a las 6:05. At 6:05, en mi aniversario. On my anniversary, en Navidad. At Christmas, en invierno. In winter, en el siglo XXI. In the 21st century, en 1814. In 1814, el viernes. On Friday, en mi cumpleaños. On my birthday, en primavera. In spring, en el fin de semana americano. On the weekend, en el Black Friday. On Black Friday, en febrero. In February, a las 7:30 de la mañana. At 7:30 in the morning, a las 3 de la tarde. At 3 in the afternoon, a las 8. At 8 o'clock, en 5 semanas. In 5 weeks, al amanecer. At sunrise, el 21 de junio. On June 21st. El viernes. On Friday, en el Black Friday. On Black Friday, en invierno. In winter, a las 6:05. At 6:05, en julio. In July, en el fin de semana americano. On the weekend, los domingos. On Sundays, en 8 décadas. In 8 decades, al amanecer. At sunrise, en mi aniversario. On my anniversary, en o de vacaciones. On vacation, en Navidad. At Christmas, a las 8. At 8 o'clock, en primavera. In spring, el 28 de octubre. On October 28th, en la década de los 70. In the 70s, en el siglo XXI. In the 21st century, en febrero. In February, a la hora de la cena. At dinner, en 5 semanas. In 5 weeks, el Día del Padre. On Father's Day, a las 7:30 de la mañana. At 7:30 in the morning, por la noche, tarde. At night, en 1814. In 1814, en Pascua. At Easter,
En mi cumpleaños. On my birthday. El 21 de junio. On June 21st. En el desayuno. At breakfast. El 22 de abril. On April 22nd. A las 3 de la tarde. At 3 in the afternoon. ¿Cómo lo has visto esta vez? ¿Más difícil por las excepciones? ¿Más fácil porque ya has practicado con las anteriores? Deja en los comentarios qué te ha parecido. Ya como toque final vamos a ver cuándo no podemos usar estas preposiciones. Primero, cuando tenemos por la mañana, por la tarde, por la noche, después de un día de la semana. El sábado por la mañana. Y segundo, cuando tenemos las palabras todos o todas, pasado o pasada, próximo o próxima y que viene. Ejemplos: todos los viernes, el domingo pasado, la próxima semana, el lunes que viene. Pues esto ha sido todo. Recuerda darle me gusta si te ha resultado útil, suscribirte, compartir y lo más importante, practicar con este vídeo las veces que necesites hasta que todo salga de manera automática y natural. Muchas gracias por pasarte por aquí. Soy Daniel Marrón, filólogo de inglés. Esto es Anoder, Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!